Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Sergio David Guzmán Buenrostro y les vengo a presentar nuestros ejercicios espirituales Cuaresma 2020. En la gran misión de la misericordia, anda y haz tú lo mismo. El tema que vamos a reflexionar el día de hoy lleva por nombre la misericordia en nuestra vida cotidiana. Y para ayudarnos un poquito en este tema, vamos a iniciar el tema con este hermoso canto, Qué bueno es mi Señor, del intérprete Miguel Moreno. Mi Señor, qué bueno es mi Señor, Él hace por mí maravillas. Qué bueno es mi Señor, qué bueno es mi Señor, yo quiero cantarle mi amor. Señor, yo te amo, Señor, yo te amo y te seguiré. Sí, sí, Señor, yo te amo, Señor, yo te amo y te serviré. Sí, sí, qué bueno es mi Señor, qué bueno es mi Señor, Él hace por mí maravillas. Qué bueno es mi Señor, qué bueno es mi Señor, yo quiero cantarle mi amor. Señor, tú me amas, Señor, tú me amas sin fin. Sí, sí, Señor, tú me amas, Señor, tú me amas y mueres por mí. Sí, sí, qué bueno es mi Señor, qué bueno es mi Señor, Él hace por mí maravillas. Qué bueno es mi Señor, qué bueno es mi Señor, yo quiero cantarle mi amor. Vamos a iniciar nuestra reflexión ayudados con este Salmo 135. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Solo Él hizo grandes maravillas, porque es eterna su misericordia. Él hizo sabiamente los cielos, porque es eterna su misericordia. Él alianzó sobre las aguas la tierra, porque es eterna su misericordia. Él hizo lumbreras gigantes, porque es eterna su misericordia. El sol que gobierna el día, porque es eterna su misericordia. La luna que gobierna la noche, porque es eterna su misericordia. Él hirió a Egipto en sus primogénitos, porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de aquel país, porque es eterna su misericordia. Con mano poderosa, con brazo extendido, porque es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el mar rojo, porque es eterna su misericordia. Y condujo por un medio a Israel, porque es eterna su misericordia. Arrojó en el mar rojo al faraón, porque es eterna su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo, porque es eterna su misericordia. Es nuestra humillación, se acordó de nosotros, porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores, porque es eterna su misericordia. Él da aliento a todo viviente, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios del cielo, porque es eterna su misericordia. El objetivo específico es reconocer y agradecer la misericordia de Dios en nuestra vida cotidiana.
El primer momento que vamos a reflexionar es ver con los ojos del Padre. Es curioso que el primer momento de cada uno de nuestros temas inicie con este ver con los ojos del Padre. Parece una expresión bastante amplia, incluso puede parecernos muy vago o muy general. Se trata de ver ciertamente, pero ¿ver qué? ¿Qué cosa? Si respondiéramos a esta pregunta diciendo, verlo todo con los ojos del Padre, ¿no resultaría igualmente vago y general ese todo? O si respondiéramos con la expresión, ver la realidad, ¿a qué realidad nos estaríamos refiriendo? ¿Es que la realidad no tiene múltiples aspectos? Como lo que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país y en el mundo entero. La realidad en los diferentes países es diferente. En unos hay incertidumbre, en otros hay pánico, en otros hay miedo, en otros ya hay alegría porque quizás ya han podido salir de esta dificultad de salud. Pero ¿cuál es la realidad a la que se refiere este ver con los ojos del Padre? Pareciera más difícil todavía si en este tema hablamos de ver la misericordia, diciendo esto, ¿qué vamos a ver? ¿A dónde tendremos que dirigir nuestra mirada? ¿En dónde encontrar la misericordia? Tal vez si volviéramos la mirada hacia el Salmo 135 con el que hemos iniciado y hemos hecho nuestra oración inicial, podríamos darnos una pista. ¿Qué vemos en este Salmo? ¿Qué significa la repetición una y otra vez del estribillo? ¿Por qué es eterna su misericordia? Notemos que este salmo inicia y termina con la misma frase, dad gracias porque es eterna su misericordia. Quiero decir que con estas expresiones al inicio y al final del salmo se incluye todo aquello que es una razón por la cual agradecer. Y estas razones son hechos concretos, son realidades muy específicas, muy concretas, reales, históricas. La misericordia se ve en hechos concretos. La misericordia no es un concepto vacío, sino lleno de contenido. Veámoslo con más calma. En la primera columna de nuestra oración inicial, lo primero que aparece es un reconocimiento de Dios mismo, de su bondad. Simplemente afirma, es bueno. Enseguida lo reconoce como el único al llamarlo Dios de los dioses y Señor de los señores. Notemos también que enseguida se encuentra una expresión que dice, solo Él hizo grandes maravillas. Detengámonos aquí. ¿De qué maravillas se trata? ¿En qué consisten tales maravillas? Basta con amanecer cada día y abrir los ojos y ver el cielo y encontrar todas las maravillas que Dios ha hecho para nosotros. Un nuevo amanecer, esa lumbrera en el cielo, en el firmamento que es el sol, los pájaros que cantan, el aire. Esas son las maravillas que podemos ver al inicio de este salmo y a lo que se refiere. Veamos que la primera parte del salmo incluye aspectos de la creación, como les decía, la naturaleza. Y estas son las maravillas, los cielos, el agua, la tierra, la luna, el sol. ¿No son cada una de estas criaturas maravillosas obras de Dios? ¿No es nuestra tierra una maravilla? ¿Y el agua no lo es? Basta que lo meditemos un poco para alegrarnos por ello y agradecer. ¿Cuántas veces quizás se nos ha pasado agradecerle a Dios por tener un sol que nos dé calor, por tener unas nubes que en determinado momento nos dan sombra de ese calor del sol, por tener un agua para bañarnos o para refrescarnos, por tener un aire que acaricia nuestras mejillas y sentir esa caricia de Dios? Así pues, ver la misericordia diríamos que consiste en reconocer a cada una de estas criaturas y con ello admirar todavía más a su Creador, a Dios nuestro Padre. Se trata de abrir grandes los ojos para verlas y admirarlas, para dar gracias a Dios porque es eterna su misericordia. Por otro lado, la segunda parte del Salmo, la que se encuentra en la siguiente columna de la derecha, nos muestra otro tipo de maravillas. Por tanto, otra manera
como se hace presente la misericordia de Dios. Aquí se trata no ya las criaturas naturales, sino la historia del pueblo de Israel. Este pueblo reconoce, ve la misericordia de Dios en los hechos de su historia. Dios lo sacó de Egipto con mano fuerte, firme, para que se dejara ser esclavo. Lo condujo por el medio del mar y a través de Moisés abre aquellas aguas. Lo guió por el desierto. Venció a sus opresores, dio alimento a todos los vivientes. ¿Y nosotros vemos la misericordia de Dios en las criaturas? ¿Nos admiramos al ver la tierra, el agua, la luna, el sol? Toca a nosotros que a nosotros veamos, por otro lado, en qué momento de nuestra historia personal o familiar o social podrías ver la misericordia de Dios. Al sanar de una enfermedad, al encontrar un empleo, al nacer uno de tus hijos, al terminar una carrera, al encontrar la mujer un esposo que le ama o el varón una esposa que le ama. En todos estos hechos de nuestra historia personal y que son muy familiares en nuestra familia, podemos encontrar las maravillas de Dios. Acuérdense las mamás de aquel momento en que nació uno de sus hijos. Acuérdense los padres de familia cuando uno de sus hijos recuperó la salud después de una enfermedad. En estos tiempos precisamente en donde estamos anhelando que todos estemos sanos, ahí es donde reconocemos la misericordia de Dios, en estar sanos precisamente. Todavía será también muy importante considerar las mediaciones que han hecho posible que lleguen hasta ti las misericordias del Señor. Es decir, a través de quién o quiénes o a través de qué acontecimientos se ha hecho presente el Padre de la misericordia. El Señor de la misericordia, en la segunda carta de Corintios, capítulo del 1 al 3, en tu vida personal o en la de tu familia o en la vida de nuestra sociedad. Hagamos por un momento este ejercicio de ver o reconocer las misericordias de Dios. ¿En qué lugares, ambientes de nuestra vida vemos la misericordia? ¿En qué lugares o ambientes de nuestra vida social la podemos reconocer? ¿En qué grupos, personas o servicios podemos descubrir la misericordia de Dios? Para este ejercicio los invito a que en su hogar y en compañía de sus familias o individualmente, si es que están haciendo estos ejercicios en reflexión individual, anoten aquello referente a estas preguntas. Ahora vamos a iniciar el segundo tiempo, que es juzgar con los criterios del Hijo. Aquí bastará con reconocer que Dios realmente ha estado en nuestra historia personal y social, y que lo que dice el profeta Isaías en el texto que vamos enseguida a meditar, lo hemos podido experimentar en nuestra historia como personas, familias y sociedad. Pon atención para que tú puedas responder a esta pregunta. ¿Qué te dice el siguiente texto en el marco de tu vida, de tu historia personal? El texto es del libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, versículos del 1 al 7. Ahora así dice Yahvé, el que te ha creado, Jacob, el que te has plasmado, Israel. No temas, que yo te he rescatado. Te llamé por tu nombre y eres mío. Si cruzas las aguas, yo estoy contigo. Si pasas por los ríos, no te hundirás. Si andas sobre brasas, no te quemarás. La llama no te abrazará. Porque yo soy Yahvé tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Entregué a Egipto como rescate por ti, a Cus y Seba en tu lugar. Dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Pondré a la humanidad en tu lugar, a pueblos en pago de tu vida. No temas, que yo estoy contigo. Desde oriente haré volver tu raza y desde poniente te reuniré. Diré al norte, dámelos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos de lejos,
a mis hijas del confín de la tierra, a los que son llamados por mi nombre, a los que para mi gloria creé, a los que plasmé y formé. Palabra de Dios. Leamos el texto nuevamente en silencio. Este ejercicio lo pueden hacer en su casa, leerlo otra vez ustedes en silencio. Y al repasar los verbos de este texto, es decir, las acciones de Dios, las misericordias de Dios, no temas, yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre. Misericordia se refiere a las acciones que expresa el texto en verbos. Por ejemplo, se acercó, tocó, sanó. ¿Qué otras acciones de Dios encuentras en el texto? ¿Qué pueden significar para ti estas acciones? ¿Qué sentimientos se han podido despertar en ti al leer este texto? Por ejemplo, un sentimiento que en lo personal despierta en mí una gran misericordia de parte de Dios y un gran amor, es cuando en el versículo 4 dice: dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Qué hermoso escuchar de Dios estas palabras, que nos ama como somos, que somos estimados tal y como somos, que Dios nos ama. Estas reflexiones y estas preguntas ustedes las pueden contestar con este texto. En este texto también podemos ver las misericordias de Dios en su palabra y a través de ella. Y es que la misericordia se ve en acciones concretas, cuando nos decimos unos a otros: Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones a tu familia, etc. Acuérdense en tiempos de antaño, los que son de provincia o somos de provincia, yo en lo personal que soy de un pueblo de Michoacán, Cojumatlán, Michoacán, y que allá toda la gente es muy familiar, que se diga buenas tardes, buenas noches, aunque no se conozcan. Aunque uno vaya de visita y la gente normalmente no lo conozca uno también o no viva uno allá, la gente te dice que Dios te bendiga, que te vaya bien, saludos. Esas son misericordias de Dios. Aquí en Ciudad nos hace falta practicar mucho esto, darle una bendición a los demás, a su familia. Hoy, en estos tiempos precisamente, necesitamos esas bendiciones unos a otros. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que bendiga a ti y a tu familia. Bendiciones de Dios. Estamos invocando las misericordias de Dios sobre aquellas personas a quienes nos dirigimos. ¿Por qué no invocarlas también diciendo: Dios bendiga nuestro país, Dios bendiga nuestra sociedad? Hermanos, ¿qué falta nos hace hoy en día decir todas estas palabras? Que Dios bendiga nuestro país en estas circunstancias que estamos viviendo. Que Dios bendiga nuestro gobierno, también que bendiga a nuestros gobernantes. Decirle a Dios: que Dios te bendiga, que bendiga a nuestros gobernantes, que bendiga toda nuestra justicia, que Dios nos proteja a todos. El Papa Francisco, en el número 37 de su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, nos recuerda un texto de Santo Tomás de Aquino, donde aparece claramente que la misericordia consiste en un acto hacia el exterior, de dentro de nosotros hacia afuera. Ahí se nos recuerda que la fe consiste en actuar a través de los gestos y actitudes solidarias. Se trata de la fe que actúa mediante la caridad. Tal ha sido el actuar de Dios hacia nosotros y hacia toda la humanidad a lo largo de la historia, como hace un momento lo pudimos reflexionar. Veamos ahora el texto del Papa Francisco y comentemos a partir del mismo. Santo Tomás de Aquino enseñaba que en el mensaje moral de la Iglesia hay una jerarquía en las virtudes y en los actos que de ella proceden. Allí lo que cuenta es ante todo la fe que se hace activa por la caridad, una fe por las obras. Acordémonos de aquel texto del apóstol Santiago donde dice: tú me demuestras una fe sin obras, pero yo con mis obras te demuestro mi fe. Las obras de amor al prójimo son las manifestaciones externas más perfectas de la gracia exterior del Espíritu. Lo principal de la ley nueva está en la gracia del Espíritu Santo que se manifiesta en la fe que obra por el amor, que nos mueve por el amor a ayudar y hacer la caridad
al prójimo, al necesitado, al aquel que está sufriendo. Por ello explica que en cuanto al obrar exterior, la misericordia es la mayor de todas las virtudes. En sí misma la misericordia es la más grande de las virtudes, ya que a ella pertenece volcarse en otros y más aún socorrer sus deficiencias. Se tiene como propio de Dios tener misericordia, en ella resplandece su omnipotencia de modo máximo. Qué bella reflexión nos aporta el Papa recogida de los textos de Santo Tomás de Aquino. A la misericordia pertenece volcarse en otros y socorrer sus deficiencias, sus necesidades. Así ha actuado Dios con nosotros. Él ha venido y viene a socorrer nuestras deficiencias porque lo propio de Dios es ser misericordioso. Recordemos que la esencia de Dios es el amor y del amor derrama la misericordia. Si Dios nos ama de esa manera, ¿qué nos toca a nosotros actuar? Actuar bajo el impulso del Espíritu Santo. Una vez que hemos reconocido que Dios ha sido y es misericordioso con nosotros, con nuestra familia y nuestro pueblo, preguntémonos qué sigue que hagamos por nuestra parte. Quizás son dos cosas fundamentales de las que se trata. La primera es reconocer las misericordias de Dios en nuestra vida y agradecer por ellas. Hay que recordar el Salmo 135. La segunda, buscar acciones concretas donde la misericordia de Dios se haga presente a través de nosotros. La segunda parte del Salmo, donde acordémonos que Dios hace maravillas en la historia del pueblo rescatado de Israel. Pues el culto a Dios, la adoración a Dios pasa por la práctica de la misericordia, así lo recuerda el Papa Francisco en otro texto de Santo Tomás de Aquino. No adoramos a Dios con sacrificios y dones exteriores por Él mismo, sino por nosotros y por el prójimo. Él no necesita nuestros sacrificios, pero quiere que se los ofrezcamos por nuestra devoción y para la utilidad del prójimo. Por eso, la misericordia que socorre los defectos ajenos es el sacrificio que más le agrada, ya que causa más de cerca la utilidad del prójimo. Esto en la también Evangelii Gaudium número 37 y en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Si vemos pues aquí, hermanos, esa es la devoción que le es agradable a Dios y es la utilidad para el prójimo, el que nosotros tengamos ese sacrificio, esa misericordia en el sacrificio a los demás. ¿Qué podemos sugerirnos a nosotros mismos como comunidad, como grupo reunido en este encuentro, en estos ejercicios para reconocer y agradecer la misericordia de Dios en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo invitar a personas ya en nuestra familia o en nuestro entorno de trabajo, de estudio, para que promuevan este reconocimiento y actitud? ¿A qué nos vemos invitados o llamados al reconocer tantas bondades de nuestro Dios? Reflexionemos estas preguntas, anotémoslas, hay que contestarlas, hay que dialogar entre ustedes, intercambiar respuestas y así llegar a la conclusión de cómo podemos realizar la misericordia de Dios en estos espacios, en estos ambientes. Hagamos oración nuevamente con el libro de los Salmos. Hay en él una gran riqueza que puede ser de mucho provecho. Tomaremos el Salmo 141, donde el salmista invita a la alabanza a Dios por sus obras de misericordia. Quizás también podamos hacer oración o podamos añadir algo del Salmo 135 con el que hemos iniciado. Es muy posible que ya ahora podríamos orar con él de una manera más consciente y agradecida. Ya habiéndolo conocido, ya sabiendo que ahí nosotros alabamos a Dios por sus misericordias, quizás el Salmo 135 se pueda convertir en nuestra oración de la mañana. Iniciar el día agradándole a Dios y alabando a Dios por su infinita misericordia. Oración final del Salmo 146.
Alabad al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece la alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Entonad la acción de gracias al Señor, tocad la cítara para nuestro Dios, que cubre el cielo de nubes, preparando la lluvia para la tierra, que hace brotar hierba en los montes para los que sirven al hombre, que da su aliento al ganado y a las crías de cuervo que graznan. No aprecia el vigor de los caballos, no estima los músculos del hombre. El Señor aprecia a sus fieles, que confían en su misericordia. Hermanos, con esto terminamos nuestro primer día de ejercicios espirituales, Cuaresma 2020. Les mando un fuerte saludo, su servidor en Cristo, Sergio David Guzmán Buenrostro. Espero les sea de su agrado este tema, este video, de su ayuda para su vida espiritual. Los invito a darle like si les gusta y también a compartirlo con sus seres queridos. Que Dios los bendiga.